este momento, aquí en el set de Consejo de Redacción, nos acompaña el abogado, en este caso, Óscar Santamaría, penalista, experto en todo este tema, muy conocedor precisamente sobre la justicia por mano propia, ha avanzado mucho sobre esta temática y nos va a ayudar a entender qué está pasando, cómo actuar en este tipo de situaciones. Pero también saludamos a Diego Armando Heredia, él es docente, investigador, universitario y director de servicios psicológicos forenses, también para analizar ese comportamiento, por qué la gente está teniendo ese tipo de actitudes. Compañeras, ¿qué tal entonces? Si empezamos primero conociendo cuál es la percepción de ustedes, compañeras, frente a este tema, ¿si ha incrementado esa justicia por mano propia de la gente en la calle o no? Pues Sebastián, lo que uno ve y lo que también registra desde el sistema informativo es que sí, realmente hemos mostrado casos donde sacan incluso armas para defenderse ante una situación, se desatan todas estas polémicas porque pasan de ser víctimas a victimarios rápidamente, y eso es lo que queremos también poner sobre la mesa hoy: cuándo es legítima defensa, cuándo no, cómo demostrarlo, y bueno, pues para eso están nuestros invitados la mañana de hoy. Sí, así es, compañeros, un tema que sobre todo se ve mucho en las vías, en las calles donde se dan casos de intolerancia, e incluso también hemos visto que hay personas que luego tienen que responder a las autoridades por esta situación. Ya lo decía Catalina, pasan de ser víctimas a victimarios, es por eso que el tema lo queremos analizar aquí en este Consejo de Redacción. Bueno, muy bien, Diego, Óscar, la pregunta para iniciar: ¿qué está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad? ¿Hay un desgaste de la gente ante la falta de justicia? ¿Consideran que cuando pasan hechos y acuden a la autoridad no hay una respuesta, digamos, oportuna? ¿O qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Les parece si empezamos desde el punto de vista jurídico, desde la ley? ¿Qué es lo que está pasando con este caso, Óscar? Buen día. Buen día, Sebastián, a Catalina, Linda, gracias por la invitación. ¿Y qué está pasando desde el marco jurídico? Las personas en nuestro país, incluso la Universidad de los Andes hizo una investigación, que no acuden a las instituciones públicas, es decir, a las comisarías de familia, a los juzgados, a la fiscalía, porque sus procesos no avanzan. Las personas denuncian o demandan, y como hay tanta congestión judicial en nuestro país, pues los procesos se quedan estancados y las personas acuden a mano propia a defenderse de sus situaciones. En caso como cuando pasa un hurto en nuestro país, las personas prefieren defenderse, coger un arma de juego o cortopunzante y defenderse, y ahí pasa, como lo decía ahorita Catalina, de ser víctimas a victimarios, y en ese caso la Fiscalía General de la Nación los estaría investigando por lesiones personales, si hay una lesión a la persona que nos robó, que nos hurtó, o incluso un homicidio. Diego, la impotencia está pasando factura, la impotencia de la gente ante la falta de justicia está llevando a la sociedad a reaccionar de forma violenta, y también el tema de las redes sociales, ver tantos videos de agresión a la gente y también como muchos ciudadanos se alegran de ese castigo, por llamarlo así. ¿Esto está teniendo un efecto sobre el comportamiento de la sociedad? Sí, buenos días, Sebastián, Linda, Catalina, doctor Santamaría. Efectivamente tenemos unas condiciones asociadas a la frustración que en el marco tanto de lo individual como de lo social generan todo este tipo de fenómenos a nivel delictivo. Igualmente habría que tener en cuenta que tenemos una serie de elementos sociales que se fundan en el marco de la intolerancia, pero por otro lado en esa representación de una justicia ineficaz, de una justicia que generalmente toma decisiones de manera tardía. Y bueno, finalmente todo lo que se genera alrededor, no solo de las redes, sino de todas estas lógicas sociales articuladas a la concepción del delito, pues llevan también a generar una especie de legitimación de las diversas acciones que observamos en la calle cuando hay situaciones de defensa, inclusive cuando hay situaciones en las que la misma comunidad aprehende, agrede al victimario. Entonces, todos esos fenómenos, inclusive articulados a la masificación misma, van generando que efectivamente en el marco de lo social se legitime, se acepte ese tipo de respuestas como condiciones válidas y eficaces para enfrentar conductas delictivas. Hay una cifra muy contundente de Justicia Como Vamos, donde dice que 9 de cada 10 ciudadanos considera que la justicia no es efectiva. De hecho, aquí en redes sociales también ya hay varios de nuestros televidentes que están comentando, y dice: yo lucho por Mutatá, dice: falta de la institucionalidad, no se cree en la justicia. De pronto, Diego,
Habrá momentos en los que ocurren cosas en un entorno social y se está viendo mucho ese fenómeno de salir varias personas a defender de pronto a alguien que le estaban hurtando sus pertenencias. En estas situaciones la gente se atreve más por andar como en grupo y advertir también que ese andar en grupo ya son terceros en una situación, ya no es el que le están hurtando, sino otros terceros que entran ahí desde la parte penal. Ya el abogado nos dirá, pues esos terceros que entran a actuar en esta situación definitivamente pues están incurriendo en un delito. Sí, de hecho, ahí sucede un fenómeno muy interesante que nombraba ahorita y es la masificación, porque precisamente permite, en primera instancia, que haya una identificación con quien inicialmente es la víctima, pero también se expresa un fenómeno psicológico muy interesante y es que esa lógica de responsabilidad se empieza a diluir sobre la masa misma, es decir, es aceptable, es factible en la medida en que un grupo poblacional también respalde cualquier tipo de acción de defensa. Yo quiero preguntarle al abogado Santamaría por un caso muy particular, y es que hemos visto que cuando se cometen delitos o presuntamente delitos de abuso sexual, pasa en los barrios, por ejemplo, que las comunidades linchan al presunto abusador sexual. Esto entorpece el proceso para que esta persona pueda responder realmente ante la justicia, o pues también cómo entender ese comportamiento de los ciudadanos ante algo que además es aberrante. Linda, mira, yo creo que el tema de delitos sexuales hay que cogerlos con pinzas, y lo hemos trabajado con el doctor Heredia en muchos espacios académicos, incluso de litigio. A veces las personas denuncian por denunciar o simplemente porque la pareja ya se alejó. Pero si vamos a un caso específico que pasó esta semana en Medellín, creo que fue en el 12 de octubre, una persona que está siendo investigada por un delito sexual y la comunidad llegó a lincharlo. ¿Qué pasa? La gente hace esto en retaliación para que los vean y los vean fuertes, pero esas personas que linchan a esa persona están incurriendo en delitos. Si lo lesionan en lesiones personales, dolosas e incluso agravadas, y pasarían a ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación, incluso imputadas y llevadas ante un juez de control de garantías. Si es asesinada una persona de estas como presunto victimario, las que eran víctimas, por decirlo así, la comunidad, porque dicen, somos víctimas de lo que está pasando en esta comuna, en este barrio, también pasarían ya a ser victimarios, porque agreden a una persona, causarían la muerte y ya entraría la unidad de vida de la Fiscalía General de la Nación a investigar a un homicidio. ¿Qué hay que decir? Violencia genera violencia. Otra situación, como las instituciones jurídicas en Colombia están tan debilitadas de personal, fiscalía, policía, juzgados, las personas se sienten impotentes porque sus procesos no avanzan. Uno tiene procesos donde ha denunciado desde hace 5, 6 años y las personas dicen, pero ¿por qué no pasa en Colombia? ¿Por qué no avanzan las cosas? Por falta de personal, porque los funcionarios de policía judicial se están pensionando, en igual sentido los fiscales se están pensionando, y ya cuando van de salida, pues ya no quieren trabajar porque no se sienten respaldados y no tienen bastante policía judicial, que son los que les ayudan a llevar efectivamente las investigaciones. Ahí vemos, por ejemplo, algunas de las imágenes. Hace un segundo, no sé si podamos volver a ponchar esas imágenes, especialmente de esos casos de agresión. Vemos, por ejemplo, entre taxistas, algo tan simple como es la convivencia en la calle, porque el uno se adelantó, porque el otro no le dio vía, porque el otro le pitó, porque frenó en seco, porque... Miren eso. ¿Cómo podemos, Diego, entender esa imagen? ¿Qué pasa por la mente de esas personas en ese instante? ¿Qué es lo detonante para que en medio de un escenario donde hay tantas personas pase a segundo plano ese tema que es la vergüenza? Ya no hay vergüenza, no importa, sino simplemente ese ego se sale de no, conmigo no puede ser, venga, y terminan pasando ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está pasando, Diego? Sí, de hecho, allí habría que considerar diferentes factores que van desde lo estructural, es decir, lo individual, lo que constituye a cada sujeto, y una serie de circunstancias o fenómenos sociales. Paradójicamente, en estos escenarios lo que menos hay es la posibilidad de pensar, de hacer un ejercicio mínimamente reflexivo que permita entender cuáles son las consecuencias o el impacto de esa conducta que voy a ejecutar. Aquí tenemos situaciones en las que las personas son sumamente impulsivas, donde el componente emocional no se gestiona adecuadamente y finalmente se termina generando este tipo de agresiones con las consecuencias que ya nos han venido advirtiendo. Entonces hay un tema allí
que toca con la impulsividad, que toca con la intolerancia, donde convergen factores tanto individuales como sociales. Pero quiere decir que socialmente nos falta conciencia sobre ese tema, sobre las implicaciones de las acciones, sobre tener responsabilidad y entender que cuando actuamos, pues todo tiene una consecuencia, desde lo bueno y desde lo malo. Sí, efectivamente, y de hecho allí es donde hay tareas importantes para las autoridades, para las instituciones en función de trabajar inclusive desde muy pequeños en función de la gestión de fenómenos problemáticos, de la gestión de la frustración, de la gestión de las emociones y sobre todo del uso de mecanismos que permitan resolver de manera pacífica los conflictos. Ahí hay un trabajo fuerte que debe empezarse inclusive de las mismas instituciones educativas. Sí, yo quería preguntarle a Óscar, ahí veíamos imágenes, por ejemplo, donde esa intolerancia también se aplica con funcionarios públicos, como por ejemplo agentes de la Secretaría de Movilidad. Se ha vuelto también muy recurrente esa agresión a funcionarios públicos, a policías, demás autoridades. Bueno, incluso miremos ahí también como el agente de tránsito, pues muchos dirán que se está defendiendo, otros dicen que está participando de la pelea, de la riña. ¿Cómo entender también esto, ese reto y esa falta de respeto por la autoridad y recordarnos, Óscar, esto es un delito? La agresión a funcionario público tiene una condena de ¿cuántos años? Cuando pasa una situación como esta, estaríamos hablando de violencia contra servidor público, un delito que parte de 4 a 8 años, pero es un tema que tiene que ver con la educación del ciudadano. Yo diría que tiene que haber unas políticas públicas fuertes, suficientes, desde el nivel central, departamental y municipal, manifestándole a la comunidad que a la fuerza pública, a los servidores públicos, hay que respetarlos, porque ya un guardia de tránsito te para o un policía, vas a hacer un comparendo, entonces ¿qué hace la persona? Agredirla, no. Conciencia ciudadana, hay que respetar la institucionalidad, las instituciones públicas, y también por parte de los entes de control, en este caso la Fiscalía General de la Nación, mano firme para que esto genere ante la comunidad un tema de respeto, porque si esto no pasa, pues sería reiterativo por parte de la comunidad, y no solamente pasa en Medellín, pasa en Bogotá, pasa en Santa Marta, pasa en las diferentes ciudades de nuestro país. Entonces, conciencia ciudadana y mano dura por parte de las instituciones. Pero también hay consecuencias para los servidores públicos que se exceden en estos asuntos. También, si un servidor público se excede, también estaría incurriendo en delitos contra la administración pública y contra la integridad personal de los ciudadanos. O sea, si la investigación es para el ciudadano, también el servidor público tendrá que ser investigado por parte de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de donde se esté cometiendo el delito. Abogados, ya ahorita usted lo mencionaba, pasan 5 o 6 años sin que se solucionen de pronto estas denuncias que hace la comunidad por muchas razones. Usted nos decía, hay fiscales que se están jubilando, hay algunos vacíos todavía de pronto en este sistema de justicia para poder responder rápidamente, pero entonces existen estos vacíos, la comunidad no puede tomar justicia por mano propia porque claramente no es la solución. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es que presupuestalmente, en el caso de la Fiscalía, más fiscales, más policía judicial, más asistentes. Si esto es así, se evacúan los casos que están archivados en estas unidades, y de ser así llevar a la jurisdicción, a los juzgados tanto municipales de garantías como de circuito, y ya mirar si un juez de conocimiento con la prueba que se lleve hay una condena o no la hay. Yo quiero leerles algunos comentarios a nuestros invitados, ustedes compañeros y los televidentes, porque este tema, por supuesto, ha suscitado muchísima opinión. Y dice Fanny Emilce Ospina, buenos días para todo el equipo. Con respecto al tema de la justicia por mano propia, los ciudadanos cuando denuncian encuentran que la plataforma para denunciar no funciona. Pasan los municipios, desde el principio fallan los mecanismos para el ciudadano. Dice Nine Londoño, ya no le creemos a las instituciones que dicen defendernos. Se ha demostrado que ejercen su labor por lo económico y no por amor a la patria como debe ser. Perdieron la esencia y la comunidad les perdió el respeto. Hasta en casos de corrupción son evidenciados y no pasa nada. Mire, también nos dice acá en YouTube Manny Calderón, la fuerza pública también hace justicia por mano propia porque pierde la fe en el sistema judicial. Necesitamos un sistema robusto y un sistema carcelario adecuado. Yo quiero ahora preguntarle al docente e investigador Diego Armando Heredia,
y es también darle recomendaciones a la gente desde ese punto de vista psicológico, porque cómo una persona puede contener la ira cuando tal vez acaba de presenciar un hecho doloroso, por ejemplo, que un ladrón esté golpeando a una persona de la tercera edad para hurtarle sus pertenencias, o que atente contra una familia que va con un niño de brazos, que casos han pasado aquí en la ciudad de Medellín. Es muy difícil no reaccionar ante una situación de esas que toca y mueve las fibras, pero qué decirle a la gente que nos está viendo en este momento. Sí, de hecho, sin hacer apología a la violencia misma, hay que entender que estas lógicas que se presentan en términos quizás de solidaridad, que legitiman este tipo de reacciones, pues llevan precisamente a que la comunidad las observe como adecuadas. Sin embargo, digamos, las recomendaciones están muy orientadas al trabajo en el marco de lo emocional, al trabajo en función de la gestión de los conflictos, de buscar estrategias que efectivamente permitan generar respuestas totalmente distintas y que sobre todo vayan muy orientadas a la protección de la integridad propia, porque como lo decía anteriormente, muchas de estas respuestas en muchos casos son irracionales y finalmente terminan generando situaciones en las que efectivamente las personas también pueden verse lastimadas en su integridad. Abogado, pero en ese caso entonces el ciudadano, ¿qué hace? ¿Detiene a la persona, por así decirlo, como si fuera la autoridad hasta que llegue un policía? ¿Qué hay que hacer, Linda, televidentes y asistentes de la mesa? Capturar a una persona de esta, llamar a la policía, que la prendan y que la lleven a una URI para que la judicialicen. Si llegas y lo agredes y es desproporcional, ya serías victimario. Pero si la agresión es proporcional, estaríamos hablando de legítima defensa, que es lo que trae el artículo 32 del Código Penal como eximiente de responsabilidad. Pero ¿es legal capturar a una persona como civil? Claro, efectivamente, un ciudadano puede capturarla, puede llamar a la policía para que se la lleven. Pero bueno, ahí el término sería detención, ¿no? Porque la captura la hace la fuerza pública. No, también la captura ¿Sí? también puede hacerle un ciudadano, claro. Puede El hacerle un punto ciudadano. es que lo dejan libre. Después, por Eso no lo múltiples sabemos, porque mira, situaciones, eso pasa a en otra muchos casos. Depende del material eso pasa probatorio a y otra demás. esfera. Sí. Captura, ciudadano, entrega a la policía, el policía lleva a una URI, se queda a disposición de un fiscal, pero para poder tener elementos suficientes, es decir, tener prueba para que el televidente nos entienda, con eso es lo que decide un juez, porque un fiscal pide una captura, se legaliza, ese fiscal pide una medida de aseguramiento y el que define si se queda privado de la libertad es un juez de la República. Ahora bien, vamos a otro paso. ¿Hay establecimientos carcelarios para tener personas privadas de la libertad? Pues no los hay. Están asignadas las estaciones de policía en Medellín y de todo el país, y para que una persona vaya a un centro carcelario hay que pedir un cupo. Oscar, hay una línea muy delgada entre la legítima defensa y lo que tiene que ver con la justicia por mano propia. ¿En qué momento deja de ser legítima de defensa para convertirse ya en un delito? Sebastián, hay un gris que uno como abogado puede alegarlo a la hora de hacer una defensa y un fiscal puede alegarlo a la hora de tener esto como un eximiente de responsabilidad o en el momento de pedir una medida de aseguramiento. La legítima defensa es cuando no es desproporcionada. Si hay desproporción en el defenderte, ya pasaríamos esa línea, ya no sería legítima defensa. Es Pero decir, venga, si a mí me están robando en este momento y la persona que viene me roba con una navaja, se va, y yo cojo mi arma de fuego y lo asesino, ahí ya no es legítima defensa. Ahí lo que se da es un homicidio. Es un tema ya probatorio y de dialéctica y alegatos en un juzgado. Me hizo acordar, abogado, un caso que fue ya hace muchos meses de un taxista en Guayabal, que esta persona pues fue víctima de atraco por unos jóvenes en horas de la madrugada y con su vehículo se fue para adelante, luego reversó y pues lo que argumentaron las autoridades es que ya fue un caso de sevicia, incluso pues fue condenado ese taxista. A ver, yo recuerdo esa noticia, yo creo que ese tema está en apelación, hay que esperar qué dice el Tribunal Superior de Medellín, pero todos estos temas son probatorios ante un juez. La prueba es la que nos va a hablar y cómo llevamos la prueba. Porque el único que decide si es responsabilidad o no es responsabilidad es un juez. Un fiscal puede imputarte los delitos que sea, pero el que decide si hay responsabilidad es un juez de la República, un juez de conocimiento. Y esto tiene otras instancias, apelaciones, incluso hasta casación.
Docente, pero usted desde esta parte de la investigación y más desde lo psicológico, ¿cómo hacer entonces para que esa respuesta no sea desproporcionada? Porque uno no tiene mucho tiempo para pensar cuando lo están atracando, cuando van a hacer un abuso sexual, pues listo, el abogado nos dice, mientras no sea desproporcionado es legítima defensa, pero pues uno hace lo que puede, menos en medio de una situación de esas. ¿Cómo hacer entonces para que no sea desproporcionada? ¿Qué tipo de control en lo emocional se debe tener en una situación de estas que desde todo punto de vista pues a veces es difícil de manejar? Claro, y de hecho realmente es poco factible dar aquí recomendaciones o indicar qué se podría hacer precisamente por la naturaleza de este tipo de situaciones. Quizá utilizar un término que es poco adecuado, pero en muchos de estos casos las respuestas son sumamente instintivas, muy orientadas a la protección, y cada persona va adoptando diferentes formas de responder conforme a esas variables o condiciones individuales que estructuran su personalidad, sus experiencias. Entonces, pensar en que quizá podemos anticipar o preparar a las personas para ejercer o dar una respuesta específica realmente es poco factible. Sin embargo, sí podemos trabajar desde escenarios más orientados a la prevención, para que los sujetos, cuando se enfrenten a ese tipo de situaciones, pues en la medida de lo posible traten de hacer un ejercicio mínimo de reflexión que permita de una u otra manera anticipar los riesgos que puede generar una respuesta específica. Pero no podemos desconocer que hay otros aspectos que, como organismos, porque también somos esos organismos, tenemos unas respuestas fisiológicas predeterminadas que van a generar una respuesta sumamente instintiva hacia la defensa. Abogado, y desde su punto de vista, para que sea legítima defensa, ¿cómo hacer para demostrarlo? Hay muchas personas que ya le ponen cámara a su vehículo, o qué otras herramientas o qué otros recursos se podría valer la ciudadanía para decir, bueno, si pasa alguna situación, yo tengo cómo demostrar que fue legítima defensa. Catalina, todo es con elementos materiales probatorios, con pruebas, videos. Muchas veces pasa en el común que así no tenga una cámara en su vehículo o cámaras cerca, las personas están grabando. Entonces, esta información es importante para llevarla ante un fiscal o para que un fiscal analice y determinar si efectivamente hubo legítima defensa, exceso en la legítima defensa o violencia por propia mano. Eso ya es un tema que ¿quién lo determina? El fiscal, porque siempre que hay una noticia criminal, todo llega a la fiscalía. El fiscal determina, hubo legítima defensa, hay un delito o hubo exceso en la legítima defensa. Es un tema que le toca al Estado en esa facultad constitucional que tiene en el artículo 250 de determinar qué fue lo que pasó. Si hay legítima defensa, pues hombre, aquí no va a haber responsabilidad, ¿cierto? Si hay un exceso en la legítima defensa, pues vamos a determinar esto ante un juzgado de la República. O si hay un delito, pues impútelo y pruebe que el delito existió, porque te toca probarlo. Es donde un abogado se pregunta también, bueno, esto ya es un tema que se salió de control en el país, es decir, el gobierno tiene que tomar otras medidas, está el tema de la construcción de cárceles, que es un tema que está en veremos en muchas partes del país, o definitivamente es un tema estructural desde la educación y la cultura. Es un tema de políticas públicas referente a la educación y la cultura. En Colombia no puede ser la solución la creación de cárceles, ni en ningún país del mundo, ni lo que está pasando en Centroamérica. Es políticas públicas de educación desde mediana edad hasta que terminen el colegio, incluso cuando estén en época universitaria, porque imagínate todo el mundo que sea capturado a una cárcel. Hay delitos que no tienen necesidad de que se lleve una persona a un centro, a un establecimiento carcelario. Entonces, más un tema de políticas públicas fuertes de educación, tanto a nivel central, departamental y municipal. Sí, Diego, a propósito de este tema, una respuesta muy corta, por favor, porque debemos ir a un compromiso comercial. ¿Uno cómo analiza este tema dependiendo del comportamiento de la gente, de la ciudadanía? Cuando uno, digamos, se entera de este tipo de situaciones, como lo que mencionábamos, lo que veíamos en estos videos, la gente reacciona simplemente por algo natural, pero hay un vacío dentro de la norma y lo que mencionaban, lo de la cárcel, lo que explicaba el abogado, que prácticamente no se puede acudir a la cárcel como una solución. Hay personas que ven esto como una falta de ejecución por parte del Estado, es decir, si no hay cárcel, ¿no hubo justicia? Sí, efectivamente, en el marco de las representaciones sociales, pues la cárcel tiene, por decirlo así, un impacto importante. Sin embargo, sumándome a lo que indica el doctor Santamaría, pues generalmente cuando un Estado
en el marco de su política criminal se deriva más a la creación de cárceles y no trabajar en la prevención, pues eso de lo que da cuenta es del fracaso de las políticas orientadas a la prevención del delito. Bueno, yo creo que esto pasa en cualquier rincón, entre más grande o pequeño sea el terreno, pues no importa, la gente está actuando a partir de la impotencia, a partir quizá de los vacíos que puedan existir en el marco jurídico, y eso pues lo hemos venido aquí ya debatiendo también con el abogado Óscar y con Diego, que es un docente universitario experto también en todo este tema, que nos están ayudando a entender por qué la sociedad está reaccionando de esta manera. Y yo quería preguntarles, empecemos aquí nuevamente con Óscar, que ahorita lo estábamos hablando detrás de cámaras. Óscar, ¿la ciudadanía puede utilizar un taser, lo que llaman también estos gases, como elementos en legítima defensa, o esto es ilegal? ¿Cómo se puede proteger la gente también con estos elementos que pone la justicia? Efectivamente los puede utilizar neutralizando la persona que está causando el daño. Si es desproporcionado la utilización de ese taser, de ese gas pimienta o de otros instrumentos, ya como lo dijimos anteriormente, podría ya no ser víctima, sino victimario, y tendría que ser investigado por parte de la Fiscalía, que es la que investiga si existe un delito. O sea, no. lo puede portar sin problema. Claro, lo puede utilizar, el taser, lo puede llevar en su bolso. Si Linda tiene un gas pimienta, lo puede tener ahí por si le van a robar, lanzárselo al ladrón, no tiene ningún problema. Pero si ya es el uso de este instrumento es desproporcionado, vuelvo y reitero, ya sería otra situación. Oye, Linda, que puede usar el gas pimienta y con el celular va grabando de una vez al mismo tiempo para que no sea desproporcionado. Compañera, ¿sabe qué siento yo? Ustedes me dirán si es una percepción errada. Prácticamente es como dejar a la sociedad así a la libertad de actúen, reaccionen, y ahí vamos mirando de acuerdo a cómo usted reaccione o cómo usted actúe, si aplica la ley o si usted termina siendo víctima o victimario. Es decir, estamos todo el tiempo sometidos a un espacio en la calle donde posiblemente podríamos terminar en un lío producto de lo que nos pueda provocar otra persona. Mira, Seba, yo creo que hay un reto, y el día de mañana, si no estoy mal, se posiciona la nueva Fiscal General de la Nación. Ella como encargada de ejercer la persecución penal en Colombia, en esa facultad que le da la Constitución, debería, como sugerencia y con mucho respeto, una política criminal preventiva de la mano del Ejecutivo, del nivel central, departamental y municipal, para crear no simplemente y decir que todo ciudadano que comete un delito tiene que ser capturado y llevado a prisión. Si trabajamos la prevención, el trabajo sería más mínimo para la Fiscalía. Abogado, antes de ir con Mariana, que ya nos está esperando desde la calle con un tema en la policía muy importante, pero rápidamente, estos vacíos de la justicia, que claramente pues desde ahí se desembocan una cantidad de problemas. Usted nos mencionaba un fiscal para cada 5 o 6 municipios, y pues la comunidad tiene que acudir muchas veces a estos grupos delincuenciales para buscar defensa. Catalina, mira, hay municipios en nuestro país, todos los municipios tienen juzgados promiscuos, todos los municipios, hasta el último municipio del Amazonas. Pero no todos los municipios tienen fiscalía. Hay fiscalías, por ejemplo, que le corresponde 5, 6 municipios. Entonces, en estos municipios, no solamente en Antioquia, sino en el Cauca, en Santander, en el departamento del Valle del Cauca, acuden a los grupos al margen de la ley que militan o que están en estas zonas, y ellos son los que resuelven los conflictos, son los que concilian, los que toman decisiones y responsabilidad o no, e incluso los que imponen multas, y de esa manera se resuelve el conflicto en estas partes del país. Y seguimos aquí en esta mesa de consejo de redacción, hablando, debatiendo, analizando ese tema que tanto nos preocupa. Tiene que ver con ese estudio. El 53% de los colombianos pues consideran que resuelven los problemas por mano propia, justicia por mano propia. Esto, al parecer, ante el inconformismo por el aparato de justicia de nuestro país. Bueno, estamos con Diego, con Óscar, abogado, también es docente experto. Diego, poder hablar para poder entender que lo que mencionábamos ahorita, ese comportamiento de la ciudadanía. Hablábamos ya del tema cultural, hablamos también del estrés que maneja la gente en la calle. Yo creo que todo este tipo de cosas son sumatorias para ese tipo de reacciones, pero prácticamente la gente está sola en la calle. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía mentalmente para no caer entonces en esas provocaciones? Bueno, Sebastián, efectivamente la gente tiene una sensación, una percepción de que está sola en la calle, y esto
como lo he indicado de manera reiterativa, tiende a legitimar muchas de las acciones que se presentan por casos de justicia por mano propia. Sin embargo, aquí, digamos, más que endilgarle un poco la responsabilidad a la gente, también habría que considerar cómo las instituciones empiezan a generar una relación de confianza, que la ciudadanía efectivamente se sienta protegida, respaldada alrededor de las condiciones de seguridad, alrededor de las condiciones que generalmente nos vamos a encontrar en cada uno de estos escenarios sociales en los que nos desempeñamos. Diego, si bien le entiendo, básicamente aquí aplicaría el ejemplo cuando una persona dice, no, yo no voy a la fiscalía porque eso es un desgaste, porque tengo que hacer una fila enorme, porque no me paran bolas, porque consideran que la atención no es oportuna. ¿Ese tipo de cosas desestimula al ciudadano a denunciar? Sí, efectivamente, y de hecho todas estas acciones que inclusive ahorita citabas en relación a las redes terminan generando de que la comunidad observe que es factible, que es legítimo, que es posible, y en muchos casos por las deficiencias mismas que tiene el sistema en términos de impunidad, digamos que hacen como una especie de razonamiento, y es que como no pasa nada en la justicia, entonces también resulta factible tomar acciones de esa naturaleza. Y es que yo creo que en ese sentido, para nuestros invitados y también en televidentes, hay que hablar de las redes sociales. Ya lo mencionaba el docente investigador y ahorita Sebastián me decía, busque alguna pregunta que estén haciendo en este sentido. Y Sebastián, no hay preguntas, hay un dejo de cansancio, de indignación. La sociedad está ya aburrida de esta situación de inseguridad y de la falta de procedimientos también a la hora de ir a seguir con el conducto regular. Entonces, tratando nosotros de equilibrar de pronto el tema y comenzar con esa pedagogía necesaria de la cual ya habíamos conversado, pues Diego, desde el lado psicológico y desde el lado universitario, digamos que una posible salida de esta situación a largo plazo, porque esto es algo también cultural que de la noche a la mañana seguramente no va a cambiar, pero habrá que comenzar desde la base, no tanto pensando ya en la conclusión, sino en esta pedagogía a las nuevas generaciones, a esos jóvenes que hoy están desde el colegio, que claramente tampoco estamos inculcando mucho esa tolerancia por el otro, sino que por cualquier cosa en los colegios ya también se están agrediendo, se arman estas peleas afuera, pero creo que parte de esa posible solución que pudiéramos encontrar desde lo educativo podría ser ir a donde están las nuevas generaciones y comenzar a inculcarles esto a futuro, y desde lo jurídico, pues ahorita el abogado también nos dirá cuál podría ser una posible solución, porque esto parece un círculo donde ya hablamos de hacinamiento en las cárceles, de falta de fiscales, de falta de policías, de errores de procedimiento, de aumento de la delincuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde lo jurídico también para encontrarle solución a este aspecto? Sí, efectivamente, de las instituciones educativas hay que empezar a pensar en un trabajo intersectorial, es decir, porque tampoco podemos pensar en que solo son las instituciones educativas, los docentes, sino como las mismas comisarías de familia, el ICBF, las alcaldías acompañan desde unas lógicas, digamos, bien estructuradas que nos lleven a generar mecanismos de relación donde la resolución de conflictos puede ser pacífica. De hecho, tenemos antecedentes muy interesantes alrededor de lo que el doctor Muñiz ha venido trabajando en función de la formación con menores de edad en el uso de estrategias alternativas para la resolución de conflicto, y eso es lo que va buscando o se, digamos, proyecta en un trabajo de largo aliento, es que las personas puedan empezar a utilizar otra serie de instrumentos a la hora de resolver sus conflictos, porque claro, siempre nos vamos a enfrentar a todas aquellas situaciones en las que eventualmente tenemos diferencias en las calles, en las que vemos que se está cometiendo un delito, pero hay otra serie de fenómenos que están, digamos, sumados a la intolerancia, a las situaciones del día a día, que sobre ellas sí podemos trabajar en función de cómo las personas pueden empezar a generar una serie de mecanismos y respuestas que tengan unas condiciones, por decirlo así, mucho más prosociales, de empatía y respeto con el otro. Un tema, abogado, que veníamos hablando ahora es de ese déficit de policías en la ciudad, que la media internacional es de 300 por cada 100.000 habitantes, pero en Medellín estamos aproximadamente en 114 por cada 100.000, y conversábamos que muchas personas acuden a esa seguridad que tal vez se puedan brindar grupos armados en los barrios o incluso en los municipios,
municipios. Ante ese tema, ¿qué se puede decir? Varias cosas. Primero, responderle a Catalina con relación que hay que hacer, y es educación desde el nivel central, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, por parte de la Fiscalía, una política criminal de prevención desde pequeñas edades sería lo que hay que sugerir. Y referente a la fuerza pública, esa es una herencia que nos dejó Juan Manuel Santos. Desde el proceso de paz se redujo el presupuesto para el Ministerio de Defensa, las incorporaciones para Policía, Ejército, Fuerza Aérea Armada redujeron, y esa es la consecuencia del día de hoy. ¿Qué hay que hacer? Reactivar más presupuesto para la fuerza pública, incorporaciones, pero es triste decirlo, la semana pasada estaba mirando la página web y el TIS del Ministerio de Defensa, y en este momento están mandando a calificarse, por decirlo así, llamando a calificar servicios a capitanes, mayores, tenientes coroneles, incluso sargentos. Entonces, esto es la consecuencia. Se reduce el personal de fuerza pública, no va a haber quien nos cuide. Óscar, para ir redondeando, y a Diego este tema ya finalizando, ¿qué tanto la situación, lo que estamos viendo en las calles, está siendo aprovechado por las estructuras criminales, como el Clan del Golfo, disidencias, incluso el propio ELN, para generar esa justicia por mano propia, aprovechándose de los vacíos que pueda haber en el territorio por parte de la justicia? Las personas, los ciudadanos están creyendo más en las manos oscuras que en el propio Estado, que la propia institucionalidad. Estas personas, es muy grave porque ellos sí solucionan. Ellos te sientan, te dicen cuál es el problema, actúan como un autocomponedor, como un conciliador, y resuelven el problema. Y si vas a una fiscalía, a una comisaría, a un juzgado, no va a pasar absolutamente nada. Entonces es triste que las personas vayan donde no tienen que ir, que le resuelvan el problema, y no el Estado como máximo órgano de un país. Abogado, veíamos hace poco en las noticias, creo que fue la semana pasada, nosotros aquí lo mencionamos, 20 coroneles, 20 uniformados que se retiraron de las Fuerzas Armadas. ¿Hay una desmotivación de la fuerza pública por toda la situación Jata, hay política? varias cosas. Primero, desmotivación. No hay moral de los oficiales y suboficiales en este momento. Y lo otro es, lo llaman a calificar servicio, entonces a futuro no van a haber coroneles ni generales que tengan esa visión de patria y de querer luchar por la seguridad de nuestro Estado. Y Pero muchos esto de los también que es allá grave, están yendo, que Sebastián. registrábamos esta semana que se retiraron varios 20 coroneles de la y es muy fuerza grave pública. porque yo pienso que de cara al futuro también de estos entes de justicia, pues son personas que llevan más de 25 años en la institución. Es Ya la lo decía. situación actual del país. Yo creo que todo viene del Ejecutivo, lo que está pasando, lo que viene sucediendo con la Asamblea Nacional Constituyente que está proponiendo el presidente. Entonces esto genera desmotivación, y cuando es desmotivación, pues piden la baja y se van. Y lo segundo, lo llaman a calificar servicio. Entonces ahí termina todo, Catalina. Bueno, pues yo creo que con el abogado, con el docente también hemos tratado de tocar este tema desde muchos puntos. Es muy amplio, es muy complejo. Llegar a una solución inmediata, pues también es muy difícil, pero vamos haciendo camino. No, y sin duda, Cata, yo creo que aquí la reflexión es acudir a la tolerancia, a respirar 2, 3 veces. Es difícil cuando nos vemos sometidos a este tipo de situaciones, a la intolerancia en las calles, a provocaciones, pero definitivamente yo diría que la gran conclusión el día de hoy es que estamos llamados a ser muy tolerantes, a manejar la calma y a tratar de darle entonces un manejo apropiado a este tipo de situaciones para evitar caer en la confrontación, en la violencia, porque lamentablemente pues sin duda vemos que hay un vacío en la norma, y pues las situaciones en la calle o el contexto que vemos a diario en las calles de la ciudad va un poco distante de esa realidad. A los invitados, muchas gracias por acompañarnos. Óscar, Diego, muy amable porque nos ayudaron a entender y aterrizar estas ideas sobre una situación que se está dando todos los días en las calles del país. Gracias a todos por la invitación, y el llamado es a creer en la institucionalidad. Si no creemos en la institucionalidad, va a fracasar esto.